tiempos donde cada vez es más complicado entrar a un negocio acompañado de una mascota, nos encontramos con este lugar, Il Café di Luca, ubicado en Coapa. Están ustedes en el Café de Lucas. Yo soy Elena, soy la propietaria y pues hay muchas cosas que contarles de este pequeño lugar que es chiquito, pero tiene muchas cosas interesantes. Y para empezar, el negocio lleva el nombre de quien durante años fue el fiel acompañante de la señora Elena, Lucas, un perro rescatado y rehabilitado que por más de 10 años llenó de vida la casa de la propietaria del negocio. Bueno, Lucas sirvió, pues fue mi motivación, se puede decir, para que juntos hiciéramos muchas cosas por ellos, ¿no? Por los animales, en pro de los animales de compañía. Y tras dedicar parte de su vida al rescate de otros animales, el fallecimiento de Lucas le dio a Elena la idea de recordarlo con algo muy especial: establecer una cafetería pet friendly donde los visitantes, además de disfrutar de un buen café, puedan estar acompañados de su mejor amigo o amiga. Y es que el café también se hace con el amor que Lucas siempre ofreció a otros animales y a los humanos. Estoy echando lo que es el espresso del café y estoy agregando un poco de chocolate líquido. Voy a tomar lo que es una goma para esta bebida. Esta es la bebida de Lucas. Además del café, los panecillos y postres también son preparados ahí. ¿Y por qué incursionar en un negocio pet friendly? Lo que debemos de hacer es pues esto, ¿no? Yo creo que es una verdadera tontería que en México sigamos viendo a los animales como si fuera tu auto o un cajón o una silla, ¿no? En este caso. Y que no haya lugares donde la gente que tiene empatía y que además es apoyada por sus animales, pues no tenga un lugar a donde irse a echar un cafecito. Así que para todos los que gustan estar acompañados de sus mascotas, ya tienen una opción más en la Ciudad de México para disfrutar con el trato amable de Elena para todos los clientes, incluidos los animales. En la cámara Jesús Arias para 21 Noticias, desde el corazón de la Ciudad de México, Enrique Muñiz.